Aquí estoy, respondió él, basado en las palabras de Éxodo 3 y 4. Es lo que hoy Dios tiene para nosotros. Esta respuesta que dio Moisés al decir, aquí estoy, es la respuesta que tengo para Dios al decir esto Moisés. Y de esta lectura, de este pasaje que hemos leído, quiero compartir con ustedes 3 características de este llamado que Dios le hace a Moisés. Y después de estas 3 características, quiero compartir con ustedes 2 reacciones que Moisés tiene a este llamado de Dios. La primera característica está en los primeros versículos de Éxodo 3, 1 al 2. Y dice así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció. Me causa curiosidad en lo personal. Moisés lleva al rebaño al corazón del desierto. Si bien es cierto que un pastor cuida un rebaño, ¿correcto? Tiene que cuidarlo, tiene que proveerlo, tiene que darle alimento. Y lo que Moisés hace es llevar a este rebaño al corazón del desierto. ¿Y cómo es un desierto? Este es el desierto de Australia, uno de los más grandes del mundo. Este es el desierto de Siria y este es el desierto de Chihuahua, considerados dentro de los desiertos más grandes del mundo. Y hermanos, ¿cómo es un desierto? Físicamente, ¿cómo son las condiciones de un desierto? ¿Qué pueden decir? Seco, árido. ¿Qué más? Sin agua. ¿Qué hay en un desierto? Nada. ¿Hay gente? ¿Los climas son extremos? La noche fría, fría, fría y el día caluroso. ¿Es peligroso el desierto de Chihuahua? Hay peligros. Y es curioso que en este desierto, bueno, se desconfiguró un poco el cañón. En este desierto, el ángel del Señor se le apareció a Moisés. Y si bien es cierto también, muchos de nosotros en ningún momento de nuestra vida vamos a estar en un desierto. Es muy difícil que en algún momento estemos en un desierto. Pero ¿sabes qué, hermano? Estoy seguro que en algún momento de tu vida vas a tener una sensación de soledad, de abandono, de tristeza, de sentir que nadie te ayuda. Aunque no estemos físicamente en un desierto, en algún momento, si me permiten la analogía, vamos a estar en un desierto espiritual. En algún momento en el que sintamos o sentimos la ausencia de Dios. Y este desierto espiritual lo vas a pasar a vivir a través de una crisis, a través de una prueba, a través de problemas, a través de la falta de salud. Los papás, a través de pruebas, enfermedades con los hijos. Lo vas a vivir, a lo mejor, sintiendo el rechazo de la gente en el trabajo, en la escuela. No sé cuál sea tu desierto espiritual,
que en algún momento puedas estar atravesando. Pero ¿sabes una cosa? En ese desierto espiritual, en esa prueba, en esa crisis, Dios quiere que lo vuelvas a descubrir. Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere que cambies alguna situación. Platicando con mi esposa ayer, le preguntaba si recordaba, y espero estar en lo correcto. En la cena de jóvenes, varios de los jóvenes compartían cómo estuvo su año. Y me llamó la atención que uno de los jóvenes decía: estoy agradecido porque descubrí a un Dios que cumple. Y no recuerdo si fueron las palabras textuales, pero estaba agradecido porque cambió situaciones de su trabajo que le permiten estar los domingos ya físicamente. Y si bien ese no fue un desierto espiritual, sí fue una situación de una prueba en la cual él pudo descubrir, vivir una característica personal y especial que Dios tiene. Primera característica, hermanos, del llamado de Dios a Moisés es que Dios le habló en el corazón del desierto. Y ten la seguridad que Dios también te habla a ti. En esa soledad, en esa falta de ayuda, en ese tiempo de prueba, de abandono, Dios, como Moisés, te habla también a ti, hermanos. Primera característica de este llamado, hermanos, es recordar que en tu lucha, en tu prueba, en tu crisis, Dios te está hablando. Segunda característica, hermanos, y está en los siguientes pasajes de versículos de Éxodo. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla. Segunda característica del llamado que Dios hace a Moisés es que el llamado de Dios es asombroso y es increíble. Estoy seguro que en algún momento de tu vida has experimentado este asombro. Has visto y sentido lo increíble que es Dios cuando te llama. ¿Sí, hermano? ¿Lo has sentido? En nuestra mesa un hermano compartió una situación complicada que vivió en una noche. Y él le sintió como ese llamado de Dios. Si bien fue algo peligroso, extremo, estoy seguro que esta familia sintió la maravilla de Dios. Y quiero regresarme a esa palabra de asombro. ¿Por qué nos asombramos, hermano? ¿Qué es asombrarse? ¿Maravillarse? ¿Ver algo increíble? ¿Algo fantástico? Y en el mundo se conocen y hay 7 maravillas, ¿correcto? 7 maravillas del mundo. El Coliseo en Roma, Machu Picchu, la muralla china. En México tenemos la zona arqueológica de Chichén Itzá. Y creo que hay algunos que han tenido oportunidad de conocer estos lugares, ¿correcto? ¿Les asombra? Y la reacción
que este asombro produce en ti es preguntarte, ¿cómo fue posible? ¿Cómo se hizo esto? Y menciono esto por lo siguiente. Hay un psicólogo, Tomás Walter, que menciona y dice que a los ojos de los niños no existen 7 maravillas del mundo, sino que hay 7 millones de maravillas para los niños. Con nuestro hijo Santiago en casa, cada día hace esta expresión. ¡Wow! Vamos en el carro. ¡Wow! Y estoy seguro para los que tienen hijos pequeños, nietos, lo han notado. ¿Sí lo han notado? Para los niños, todo es maravilloso. En Mateo Jesús dijo y dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y te imaginas, hermano, si nuestra mente regresara a ser como un niño, donde nos maravilláramos y nos asombráramos, por decirlo por todo. Cantamos, asombrado estoy, por tu gracia, por tu gloria. ¿Te imaginas asombrarte por esa gracia y esa gloria? Y esto tiene que ver con algo que es psicología, si me permiten este término. El asombro tiene un componente de humildad en el que nos sobreviene una sensación de ser pequeños ante el entorno que acabamos de descubrir. Decía que los niños se asombran fácilmente y como adultos nos cuesta trabajo. Y hay 2 características o 2 elementos por los cuales dejamos de asombrarnos y tienen que ver con la humildad y con la sensación de ser pequeños ante el entorno. La humildad, hermanos. Decirle a Dios, no es en mis fuerzas. No es como yo quiera hacer las cosas. No es como yo planeo las cosas. Tiene que ver con un carácter de reconocer la grandeza de Dios. Y aquí va el otro elemento, hermanos, la sensación de ser pequeños. Muchas veces olvidamos esa sensación de ser pequeños, y no por menospreciarnos, simplemente por decirle a Dios, Dios, yo quiero hacer esto. Me gustaría que esto fuera así y que no moviera ciertas prioridades, ciertas cosas que hago. El llamado de Moisés como segunda característica tiene que ver con asombro y con que es algo increíble. Hermano, si Dios te está llamando, si Dios está tocando tu corazón, vive esa experiencia de asombro, vive esa experiencia de sentir que es algo increíble. En la mañana estaba platicando con mi esposa y hay un término que tiene que ver con la palabra asombro. Y decía que muchas veces nosotros cotidianamente dejamos de asombrarnos porque todo se hace quizá algo rutinario. Me ponía el ejemplo de cuando vas a la playa.
Muchos de los que van a la playa quieren ver el amanecer porque es algo asombroso. Y en cambio los que viven en la playa ya lo ven como algo normal. Y pongo esta analogía, hermanos. Si bien es cierto que estamos llamados a congregarnos domingo a domingo, conectarnos, orar, leer la Biblia, muchas veces esas acciones se vuelven algo cotidiano. Lo normalizamos. Y al hacer eso, dejamos de ver el asombro de Dios. Venimos los domingos, estamos presentes, pero no dejamos que Dios nos asombre. Quizás estamos físicamente y en ocasiones estamos pensando en los problemas. A veces estamos en el celular, no ponen atención. Y todas esas acciones que nos hacen perder ese asombro hacen que muchas veces no escuches ese llamado de Dios a tu vida y pierdes ese asombro que Dios tiene para ti. Hermanos, segunda característica de este llamado de Dios a Moisés: Dios te quiere asombrar. Dios quiere que experimentes ese Dios maravilloso. Y si lo estás haciendo, gracias a Dios. Si lo has hecho, si has vivido esa experiencia, gracias a Dios, Dios quiere seguir enseñándote ese asombro en su llamado. Tercera característica, hermanos, de este llamado de Dios a Moisés tiene que ver en el versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Me pregunto, ¿qué habrá sentido Moisés de escuchar su nombre? Imagínate esa zarza ardiente, el asombro y la curiosidad que Moisés tenía de que no se consumía. Se acerca y una voz. ¿Qué dijimos que en el desierto qué hay? Nada. Y una voz le dice: Moisés, Moisés. ¿Qué habrá sentido Moisés? Aparte del asombro. Tercer característica del llamado, hermanos. El llamado es personal. Dios le dijo: Moisés, Moisés, día a día, Dios te está llamando. Isaac, Isaac. David, David. Paco, David. Carlos, Roberto. Y quizá no lo escuches como ese llamado con tu nombre. Colosenses 3:17 nos dice que todo lo que hagamos o digamos, lo hagamos como verdaderos seguidores de Dios, de Cristo, como representantes. ¿Quieres sorprenderte, hermanos? Todo lo que hagas
y digas, hazlo como verdadero seguidor de Cristo. El llamado es personal. Y en esta parte es donde quiero centrar parte de este mensaje. De que si bien es cierto que como iglesia te estamos animando y exhortando a servir, a tomar un ministerio, el llamado en este día es a que en tu corazón veas como persona, como hijo de Dios, qué debemos seguir mejorando. La forma en la que respondemos, hablamos, cómo nos comportamos, cómo cuidamos nuestro matrimonio, cómo cuidamos a nuestra esposa. Esposa, ¿cómo honras a tu esposo? Jóvenes, hijos, ¿cómo le respondemos a mamá, papá? Mi mamá frecuentemente me dice, aunque estés casado, tienes que respetarme. Y no porque no lo respete. ¿Qué llamado te está dando Dios personalmente? Sí, como iglesia te estamos animando a servir, a asistir. Pero hoy el llamado es personal. Que Dios te sorprenda. Que en medio del desierto en el que estés puedas ver la gracia y misericordia de Dios. ¿Y por qué el llamado es personal, hermanos? Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Aquí está el llamado, hermanos. Apartarte del mal. Y no veas el mal en el sentido de algo grande. Quiero darme a entender. El llamado es hacer el bien, implícitamente, con tus acciones. Apartarse del mal quiere decir, ¿qué conducta tienes? ¿Cuáles son tus prioridades? En tu trabajo, ¿cómo te comportas? En casa, ¿estás actuando y haciendo el bien? 3 características de este llamado de Dios a Moisés. El llamado es en tu corazón, en tu desierto espiritual. Y en Juan 16:33 nos menciona que sí es cierto, tenemos aflicciones, tenemos desiertos espirituales, pero ¿qué se nos invita? Confiar en Dios. Y Él te habla. Otra característica de este llamado ha sido que cuando tú respondes ese llamado, va a ser algo asombroso, algo increíble. Y tiene que ver con esos 2 elementos de humildad, de reconocer que Dios tiene el control, y de pequeñez, de reconocer esos detalles que Dios va a obrar. Y la última característica de este llamado es que es personal y que se nos invita a no hacer lo malo, a que seamos diferentes. 3 características de este llamado, hermano. ¿En algún momento de tu vida las has vivido, sentido?
¿Dios te ha asombrado? En esa crisis, problema, ¿Dios te ha ayudado? ¿Has sentido ese llamado personal de Dios a cambiar algo? Moisés tuvo ese llamado y esas 3 características de llamado directamente de Dios. ¿Se imaginan? Pero hay dos reacciones de Moisés a este llamado. La primera, vamos a ir ahí versículos adelante, Éxodo 3:6, y dice así: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque ¿qué tenía, hermanos? Miedo de mirar a Dios. Híjole, llama la atención, ¿por qué tenía miedo? Quizá por el contexto del pasaje tenía miedo por reverencia a Dios. ¿Correcto? Porque le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y a lo mejor esto causó su temor, su miedo. Otra característica en respuesta al llamado es en Éxodo 3:10 y 11: Ahora ve, porque te envió el faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo? Si bien es cierto, el año pasado nuestro hermano Moy Martínez compartía esta respuesta de que Moisés protestó: ¿quién soy yo? Y quiero centrarme en estas 2 reacciones de Moisés: tener miedo y decir: ¿quién soy yo? Si bien es cierto, trasladando o plasmando ese llamado de Dios ahora en tu vida, muchas veces puedes tener miedo, así como Moisés tuvo miedo. Dios se presentó diciendo: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham. Muchas veces Dios se presenta contigo diciendo: yo soy un Dios de santidad, yo soy un Dios de obediencia, yo soy un Dios celoso. Y esas características que ves de Dios te pueden causar temor. Y ahorita menciono por qué. ¿Quién soy yo? Dios le dice a Moisés: ahora ve, tú vas a sacar. A veces el llamado de Dios a tu vida es: tienes que cambiar esto. Ahora ve y pide perdón. Ahora debes tratar así a tus papás, a tus hermanos, a tus hijos. Y muchas veces dices: ¿quién soy yo? ¿Quieres saber quién eres tú, hermano? En Romanos 8:30 nos menciona que Dios te eligió, Dios te llamó, Dios te justificó. Y a través de todo esto, Dios te ha hecho uno de sus hijos, al cual ama, muestra gracia y misericordia.
¿Sabes por qué? Quiero pensar, ¿por qué Moisés tuvo estas dos reacciones a este llamado? Por algo que había hecho en el pasado. Por un error, digámoslo así, que él había cometido. Y regresemos los versículos antes en Éxodo, si tienen Biblia, en Éxodo 2, versículos 11 al 14. Y dice que durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió al cuerpo. ¿Qué había hecho Moisés? Matado a una persona. Y ese sentido de culpa o sentimiento de culpa, quiero pensar que le hicieron tener esta reacción de tener miedo ante Dios, de tener miedo ante el Dios que dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Quiero pensar que a través de esta culpa, de este error que él había cometido, él dijo: pero ¿quién soy yo? Si me aseguré de que nadie me viera, ¿quién soy yo? Dios lo vio. Dice que al día siguiente, versículo 13, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Dos reacciones de Moisés: tener miedo. ¿Y quién soy yo? ¿Por qué? Porque sabía lo que había hecho. Y muchas veces así reaccionamos al llamado de Dios. Muchas veces así reaccionamos cuando decimos: Dios, quiero cambiar, quiero acercarme a ti. Porque estamos recordando los errores que tenemos atrás. A Moisés le pesaba eso. Recuerden que por eso huyó. Pero cuando se le presentó Dios, ese sentimiento y esa sensación seguían en él. Ese sentimiento de culpa, de tener miedo, de decir quién soy yo. Como cada primer domingo de mes, recordamos y celebramos la Cena del Señor. Y el llamado, parte del llamado en este día es a que seas partícipe de esta cena, de esta comunión. De que si Dios está hablando de forma personal a tu corazón, a cambiar actitudes, a mejorar relaciones, a honrar, a obedecer, a servir en tu casa, Dios quiere que recuerdes ese compromiso. Y Dios quiere que recuerdes que Él te eligió, que Él te llamó y te ha justificado. Si bien es cierto, el llamado de Moisés que le hizo Dios, llama la atención que fue un llamado cuando él estaba en el desierto. Y ha sido un llamado personal. También, si bien es cierto, que muchas veces como Moisés, estando solos,
cuando miramos a todos lados que nadie nos vea, se pone a prueba nuestra obediencia, nuestra integridad espiritual. Si bien es cierto, también venimos acarreando, arrastrando nuestro pasado, nuestros errores. Y Dios nos dice: no tengas miedo. A tu pregunta de quién soy yo, tú eres mi hijo, a quien elegí, llamé y justifiqué. Primera de Corintios 11, 27 y 28 nos habla de cómo ser partícipe de esta celebración de la Santa Cena. Por eso, si una persona come el pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Ese es el llamado este día, hermanos. A que te preguntes si estás actuando bien. A que si Dios está hablando a tu corazón y metafóricamente pronunciando tu nombre, que cambies esos aspectos, ese carácter, esas respuestas que tienes delante de Dios. Me gustaría pedirle a Obed y Rafa si pueden pasar. Vamos a pasar los dos elementos al mismo tiempo. Obed y Rafa, si pueden pasar. Si pueden pasar David y nuestro hermano Isaac, que nos apoyen en esta mesa. Si gustan, hermano David y hermano Isaac, si nos pueden apoyar en esta mesa, por favor, en esta fila. Y en esta fila si pueden pasar nuestro hermano Moy y don Pepe, nos pueden apoyar, por favor. Don Pepe, nos pueden apoyar. Y en lo que los hermanos pasan los elementos, te invito a que medites en lo que estás haciendo bien y mal. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Te invito a ponerte a cuentas con Dios. Tómame en tus brazos, Cristo. A pedirle perdón si hay necesidad de que nos perdone alguna falta. A preguntarnos si estamos actuando como Él nos pide. Te invito a que si Dios está llamándote a cambiar o mejorar algo a través de este recordatorio de la Santa Cena, pueda responder este llamado, hermano.
y a través de esta Santa Cena también, Dios quiere seguir teniendo esa comunión y asombrarte, maravillarte. Primera de Corintios 11, 23 y 24 nos habla de esta cena del Señor. Y estos versículos nos dicen que lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman este pan, acuérdense de mí. Recordemos, hermanos, que Dios fue ese sacrificio y tomó nuestro lugar, tomó tu lugar personal. Pronunció tu nombre, si me permites decir esta analogía. Pagó ese sufrimiento por ti, para elegirte, para llamarte y para justificarte. Es algo asombroso, ¿no lo creen, hermanos? Y es a lo que debemos agradecerle a Dios. Así que el versículo dice que cuando comamos este pan, recordemos esto. Así que, hermanos, comamos. Versículos más adelante, en Primera de Corintios 11, 25. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban esta copa, acuérdense de mí. Hermano, recuerda que esta copa simboliza esa sangre que Jesucristo derramó por ti para perdonarnos, para darnos esa comunión. Fue sangre que Él dio por gracia y misericordia a nosotros. Para hacernos hijos, para seguir siendo llamados dignos. ¿No es algo asombroso, hermanos? Cada vez que beban esta copa, acuérdense de mí. Demos gracias y bebamos esta copa. El mensaje de hoy, de las palabras en Éxodo 3:4 de Moisés, diciendo: aquí estoy. Moisés respondiendo esas palabras. Y el mensaje en este día que Dios tiene para ti, para tu corazón, dile a Dios: aquí estoy, respondiendo yo. Si Dios está hablando a tu corazón, si Dios está redarguyendo tu mente, tu corazón, si como joven Dios te está mostrando algo que debamos mejorar, como pareja, como matrimonio, como hijos, espero que Dios ponga en tu corazón el decir: aquí estoy, respondiendo yo. Es el llamado.
que Dios hace para esta su iglesia, el Sembrador. Que cambiemos actitudes, acciones, a cosas como Dios le agrada. Si bien es cierto, como mencionaba en un principio, todos tenemos una situación en particular. Todos estamos pasando por un desierto espiritual. Crisis, salud, los hijos, casa, trabajo. Pero en esa crisis, Dios te está llamando. Los invito a ponerse de pie. Señor, te damos gracias como iglesia, Señor. Gracias porque, como hace unos instantes, recordamos tu sacrificio a través de esta Santa Cena. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar. Gracias porque diste tu cuerpo en sacrificio. Gracias porque tú decidiste pagar todo lo que debíamos. Tú decidiste sufrir en nuestro lugar. Gracias porque a través del derramamiento de tu sangre, Señor, tú nos compraste. Nos sellaste, Señor. Nos limpiaste. Gracias porque a través de ese sacrificio de amor nos haces tus hijos, Señor. Nos llamas, nos justificas, Señor. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos, Señor, y por llamarnos pueblo y nación santa también, Señor. Podemos decir que no tenemos nada con qué pagar este sacrificio, pero en realidad lo que podemos hacer es obedecerte, honrarte, cambiar esas cosas que llegan a nuestra mente en este momento y que sabemos que estamos haciendo mal, Señor. A través de eso podemos seguir agradándote, Señor. A través de ese cambio podemos seguir dándote la gloria. Tu palabra dice que este proceso es una carrera, Señor, y que en esa carrera podemos fallar, podemos caer. Te pido que no nos ayudes, que no nos dejes ver nuestro pasado, Señor. Que conocemos nuestros errores como hijos, como esposos, como padres. Pero también ayúdanos a ver que tú has justificado todo, que tú has perdonado y limpiado todo, Señor. Y que a través de este sacrificio podemos verte directamente, sin miedo ni temor, y decir: gracias porque soy tu hijo. Si estás poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente aspectos a cambiar, a mejorar, a entregarte, te pedimos que nos fortalezcas y que en nuestro corazón podamos decirte: aquí estoy, respondiendo a ese llamado. Ayúdanos en la semana a estar bien, Señor. Ayúdanos a obedecer a nuestros padres, a honrar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Guíanos a dar buen testimonio en el trabajo, Señor. Y ordena nuestras prioridades, Señor. Muchas veces el trabajo puede ser una prioridad, pero te pedimos que ordene nuestras prioridades. Nuestra prioridad debe ser tú, agradarte y responder ese llamado. Permítenos tener buena semana, disfrutar este domingo en familia y llevarnos con bien a casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén.